Se trata de una verdadera hazaña de la ingeniería. No existe otra obra similar en Latinoamérica. Une a Santa Fe con Entre Ríos, pero en realidad le cambió la vida a todo el litoral argentino. A 55 años de su inauguración, es un enlace vial clave para el desarrollo productivo y económico de toda la región. En este especial de aire, te vamos a mostrar el túnel subfluvial como nunca antes lo habías visto. Cuando cruzamos por el túnel subfluvial, solo vemos parte de esta gran obra de ingeniería. Porque detrás de estos muros de hormigón hay una gran obra de infraestructura que requiere su mantenimiento constante para extender la vida útil. Lo que sería la sala de máquinas es el corazón del túnel. Acá tenemos los inyectores de aire para que el aire donde circulan los vehículos no esté viciado, los extractores, que son los que sacan el anhídrido carbónico que desprenden los vehículos al funcionar, y por supuesto esto requiere un mantenimiento metódico, o sea, hay un cronograma de trabajos que todos los años se deben repetir. El túnel tiene la vida útil que podría tener si hablamos de una forá, que es del año 1920, y hoy siguen funcionando. ¿Cómo funcionan? Porque se ocupan, porque se mantiene, y bueno, nuestra preocupación es no solo mantener el corazón, sino también mantener el cuerpo del túnel. Este es el cielo raso del túnel. De acá podés ver bien cómo es la forma circular del tubo. Vos calculá que en la zona más ancha que va bajando es donde se producen los 10 metros que tiene de diámetro los tubos, 1080. Sí, más o menos. Esto que ves acá es una viga que está sosteniendo el cielo raso y tiene unos tensores de hierro que ayudan a aliviar la fuerza que tiene que hacer la viga. Acá te muestro, esta es una rejilla de donde se extrae el aire viciado y estas fueron reguladas por la apertura, se hizo un estudio en la UTN y como verás que estas la ves prácticamente cerrada, ¿no es cierto? Y a medida que te vas alejando de la ventilación, o sea, yéndote hacia el interior del túnel, ese registro cada vez más abierto, hasta la mitad. Uno de los detalles, esto que ven ustedes acá, esos rehundidos, son las juntas donde se juntan los tubos, donde se va un tubo con el otro. Y esas son las juntas que se le hace un mantenimiento preventivo, que es de inyección de un material que aísla, o sea, impide la entrada de humedad. La verdad que es interesante, aparte con los años que tiene este viaducto y en el estado que se encuentra, yo siempre digo, esto es eterno mientras tenga el mantenimiento que deba tener. Sí, acá mientras no tengamos un movimiento sísmico, imposible que pase nada. La verdad que es una obra de ingeniería, pero para la época, algo pero de avanzada en el mundo, ¿no? Esta es una puerta de acceso de paso de hombre, sería al cielo raso desde el interior del túnel. Como verás, se ve la calzada, el tránsito. Otro de los sitios claves que están pero no se ven es la cuna del túnel. Los pocos trabajadores que tienen acceso no deben olvidarse de llevar algún dispositivo de iluminación, porque se trata de un espacio que está completamente a oscuras. Acá nos encontramos debajo de la calzada del túnel.
Por esta parte acá arriba nuestro están circulando los vehículos. Y este es uno de los ductos de la impulsión de aire limpio, digamos. Y acá sí ya estamos bien debajo de la calzada. Y acá si giramos un poquito, ves la salida del otro ventilador del aire que impulsa. Ahí se notan bien las dos salidas de los dos ventiladores. Y de ahí se impulsa hacia todo el túnel. Que sale al túnel por estos ductos con la rejilla que ven al costado de las pasarelas de servicio. Ahí se ve continuo. Hay de los dos lados, ¿no es cierto? De ahí. Bueno, esta es la cañería donde extraemos el agua que ingresa por filtración. Este es el caudalímetro y este es el controlador donde nos indica la cantidad de agua que estamos sacando. Ahora, como ves, está en cero porque no hay nada que sacar. Acá está la junta, debajo de la calzada, ¿no es cierto? Ahí es el tubo 36 con la unión del tubo 37, del tubo que se construyó en el lugar. El túnel no solo facilita la conexión vial entre Santa Fe y Entre Ríos, sino que también transporta electricidad y fibra óptica a través de una red de cables que recorre sus paredes. Bueno, acá nos encontramos en el canal de cable, como le llamamos nosotros, donde se distribuye la alimentación para todos los tableros seccionales que hay dentro del túnel y los cables que cruzan hacia el anexo Santa Fe. El túnel subfluvial Raúl Uranga, Carlos Silvestres Begnis se inauguró el 13 de diciembre de 1969, tan solo 4 meses después del día en que el hombre llegara a la Luna. Desde entonces, más de 145 millones de vehículos atravesaron la conexión subterránea, que en su nivel más profundo está debajo de los 32 metros de la superficie. La primera relevancia es que es el primer conducto que une la Mesopotamia con el continente, si se puede decir así. Estábamos aislados hasta ese momento y 3 provincias argentinas estaban aisladas del resto del país. La segunda connotación es que es una obra de altísima ingeniería. Esta obra era la única en Latinoamérica. Sigue siendo la única obra de este tipo en Latinoamérica. Se hizo entre el 3 de junio de 1964 y el 28 de junio de 1966. El día que vos revises en el archivo del túnel los recortes de los diarios nacionales de la época, te vas a dar cuenta que en realidad La Nación y Buenos Aires específicamente no querían que hicieran la obra. Tesio dijo: domamos al Paraná que nos dividía. Yo tuve la suerte de conocer a esos hombres, a Tesio, a Silva, a Espina, a Damiani, que fueron los hombres que les tocó gobernar, y a Stubrin, que era ministro de gobierno de la provincia de Entre Ríos. Y esos hombres se pusieron al hombro la obra y la sacaron adelante. Sí, el túnel con buen mantenimiento, como lo que estamos haciendo ahora, el túnel va a tener buena vida. Por otra parte, mucha más vida. El túnel hay que mantenerlo. El Centro de Interpretación es un lugar abierto al público que es visitado constantemente por turistas y estudiantes. Allí
Se cuenta cómo se realizaron las obras y se pueden apreciar objetos utilizados durante la construcción. El impacto que tuvo para la región fue impresionante. O sea, hay un libro de María Ofelia Sors, una historiadora muy importante, que dice Paraná antes y después del túnel subfluvial. Las dos provincias cambiaron hasta morfológicamente, puesto que no solamente era construir el túnel, sino todas las obras de infraestructura y los caminos para llegar y salir del viaducto. El intercambio apenas se inauguró, fue masivo. Crecieron las dos ciudades, sobre todo Entre Ríos, sobre todo la ciudad de Paraná, por esa apertura, porque de pasar 3-4 horas de la balsa a llegar a Entre Ríos eran 20 minutos, o sea que el cambio fue radical en ese momento y el impacto social, económico, comercial también se vio reflejado instantáneamente en toda esa década. Más o menos tenemos registro de unos 2.500 trabajadores, no todos trabajando al mismo tiempo porque se organizaban en cuadrillas y en distintos lugares, los del dique seco, los del lado Santa Fe, los de las torres de ventilación, la parte de peaje, estaban todos bien organizados pero en distintas cuadrillas y no todos se contrataban al mismo tiempo. La parte de buzo se implementa en el momento en que se hace la colocación de los tubos, ya para el año 67 en adelante, pero que es una mano de obra de excelencia y calificada, o sea, que también demanda compras de equipamientos que no existían en Argentina. Eso también tiene que ver con lo que fue el impacto de la obra. Paraná. Llega a la base de la Segunda Brigada Aérea con asiento en esta ciudad el avión que conduce al presidente de la Nación, doctor Frondizi, al presidente del Consejo de Gobierno de Uruguay, doctor Aedo, y otras personalidades, para presidir la ceremonia inaugural de los trabajos de construcción del túnel subfluvial. Una figura clave para que el túnel subfluvial sea una realidad fue el ingeniero civil Alejandro Vega. En una entrevista con Aire, Luis Sotés, uno de los trabajadores de la obra, lo definió como el padre de la obra. Los alemanes, el consorcio constructor, elaboró el proyecto y trajeron los planos. Pero nada se hacía en la obra, no se ejecutaba nada de nada, si no pasaba por la mano de dos ingenieros argentinos. El ingeniero Juan Seba. El ingeniero Vega. El ingeniero Juan Seba, y que para nosotros fue el padre de la obra, el ingeniero Alejandro Vega. El compromiso de Vega con la construcción fue de tal magnitud que él mismo se encargó de contratar a cada uno de los más de 2.000 obreros que estuvieron en la obra. Uno de esos miles de trabajadores fue Héctor Michelud, que en una entrevista con Aire recordó todo el periplo que implica llegar hasta la obra. En la isla Verduc, ¿no es cierto? En la isla Verduc, sí, era normal ver cruzar víboras y eso era todo terreno virgen. Y bueno, ya teníamos por costumbre los que íbamos en moto, estoy hablando años 67, por ahí, sí, principio. Cuando veíamos víboras que eran muy grandes, que no la podíamos evitar, la agarramos por el medio, ¿viste? Y levantamos las piernas. Hacía tanto frío cuando iba en la moto. Escuchá, mirá dónde llegué con tu vida, Tanto frío en invierno que cuando volvías con las piernas y las manos congeladas, ponías las manos y las piernas ¿en dónde? En el horno. En el horno de la cocina. En el horno de la cocina. En esa época, sí, aparte no hay la ropa que hay hoy. Claro, ¿no? Térmica y todo esto. No, nada que ver. Era una camisacita. Sí, nada que ver, es decir, te pasaba el frío. ¿Y te congelaban los pies y las manos? Los dedos y los dedos. ¿Y llegaba y la metías en el horno? Sí, para recuperar. Más, me ponía diarios adentro de la campera, me ponía diarios para que no me pasara tanto frío. En la moto íbamos hacia la costa del río Paraná, había un muellecito
y ahí cruzábamos en lancha el río Paraná hasta el lado Paraná, el Obrador Paraná, y de ahí teníamos que hacer más o menos 250 metros hasta donde estaba el reloj para marcar la entrada. Pero pasaba lo siguiente, no todos los días el río estaba tranquilo. Había veces que el río estaba muy picado y entonces llegábamos todo mojado al otro lado, ¿no? Totalmente mojado, porque eran lanchas chiquitas que le decíamos zapatillas nosotros, porque son lanchas chiquitas y con motor fuera de borda. Bueno, pero eso pasó, quedó en la anécdota nada más. Ah, bueno, pero era para pintar lo que significaba ir a trabajar. Vos vivías en Barranquita, me parece, en la zona de Barranquita. Sí, Barranquita. Y de ahí te llevaba casi 2 horas de viaje. Y más. Si bien los obreros tardaban 2 horas en llegar a la obra de construcción en la década del 60, los trabajos no terminaron en la inauguración del túnel. Se trata de una estructura de hierro y hormigón que llama la atención al quedar expuesta en cada bajante del río Paraná. En 1982-83 hubo una creciente muy grande. En ese momento, el túnel, un día o parte de horas de un día, estuvo desprotegido. El tubo 19 tuvo la parte de arriba del túnel, la losa de arriba, digamos, había estado sin protección. Y se hicieron tareas de afincamiento del túnel, se le colocó arena y en ese momento se colocó agua abajo del túnel y se colocaron rieles de ferrocarril, anulando una mano. Imagínense, ustedes iban a Santa Fe o a Paraná y tenían que esperar 7 o 10 minutos para poder pasar ese lugar del centro del túnel, 700 o 800 metros, lleno de arena, abajo agua y rieles de ferrocarril y una capa de asfalto adicional para lograr evitar el empuje que hubiera tenido el túnel y salir a flote. Ocurrió otra vez otra creciente, 1992. También se colocaron otra vez arena, otra vez se llenó de agua, no se pusieron rieles, pero bueno, se volvió a afincar el túnel. Ese año se decidió, sí, hacer la cubierta del túnel. Los primeros 600 metros de la cubierta del túnel. Una franja de 100 metros de ancho que ocupa 600 metros. Hoy el túnel, en la zona donde hay agua, que es 1200 metros, está cubierta en un 75%. En la zona profunda del lecho. Esa cubierta hace que el túnel esté seguro para siempre. Fue el ingeniero Vega quien se encargó de gestionar la colocación de las cubiertas protectoras. Y no solo solicitó estudios técnicos para conocer más sobre la situación, sino que además viajó hasta Alemania para determinar qué tipo de manta geotextil era la más adecuada. O sea que no hay efecto negativo de las crecientes en el túnel después de la concreción de la defensa del túnel. Se solucionaron para siempre el problema. Ustedes cuando arrancan y pasan por el tubo 10 y pasan el tubo 25, ahí arriba hay una cubierta de geotextil con hormigón, que son como una cubierta de ravioles, que hace que se confine y que nunca más al túnel tenga el problema de inestabilidad. Para que el túnel subfluvial funcione, hay un equipo de más de 220 personas que se encargan del mantenimiento diario como también de la parte operativa, desde el cobro del peaje hasta el control del tránsito diario. Acá en la sala de comando se controla todo el funcionamiento del túnel, principalmente la parte de tránsito. De acá se maneja lo que es el tránsito en los peajes, en los accesos e interior túnel. También se hace el control de energía, de bombas de filtración, de ventilación y básicamente
digamos, la fluidez del tránsito a diario. A principios de 1970, un camión y un rastrojero protagonizaron el primer accidente grave dentro del túnel. La situación demandó un tiempo de 2 horas para liberar una de las manos de la calzada y hasta requirió la colaboración del ejército. Medio siglo después, la realidad es radicalmente diferente. Nosotros tenemos un plan de contingencias que se activa inmediatamente cuando hay algún hecho, algún suceso. Puede ser tanto un incidente o un accidente. La diferencia entre uno y otro es que en los incidentes hay vehículos involucrados, algún desperfecto mecánico, alguna contingencia menor, y cuando tenemos un accidente estamos hablando de que tenemos personas lesionadas, como tuvimos ahora hace poquito. Es la ruta del Mercosur, el corredor bioceánico central. Estamos en el medio de la región centro y pasan sobre todo muchas cargas, mercancías, líneas de colectivos, de ómnibus, personas, muchos particulares. Anualmente están pasando alrededor, en este momento, 4,5 millones de vehículos. Si hacemos una composición del tránsito, aproximadamente el 20% son vehículos de carga. O sea que estamos hablando de unos 900.000 camiones al año, lo que mueven una carga total de unos 25 millones de toneladas anuales de mercancías. Este 13 de diciembre cumple 55 años una de las obras de ingeniería más osadas que se realizaron en Latinoamérica durante el siglo XX. Nuestra función es tratar de que el túnel no se corte nunca. Estamos trabajando para que se declare como un monumento histórico del país, ¿no? Porque realmente todos dicen qué vida útil tiene el túnel. El túnel va a tener buena vida, por otra parte mucha más vida. El túnel hay que mantenerlo. Hoy, más de medio siglo después, se espera que el túnel siga siendo una conexión vial segura para las dos ciudades, Santa Fe y Paraná, y así pueda incluso superar los 100 años de vida.